como les comentaba, Elizabeth Resnick es profesora emérita, pertenece a la Facultad de Diseño Gráfico en el Massachusetts College of Art and Design en Boston. Elizabeth Resnick es diseñadora gráfica y ha trabajado, ha dictado numerosas conferencias, ha organizado numerosas exposiciones y también fue parte de AIGA, que significa el American Institute of Graphic Arts. Tuvo un estudio independiente en donde trabajó con numerosos clientes como Siva Corning Diagnostic Corporation, Store 24, Animal Rescue League of Boston, AIGA Boston, Massachusetts College of Art y otros tantos clientes y algunas organizaciones no lucrativas. Elizabeth Resnick se ha destacado por la curaduría de algunas exposiciones, entre las que podemos mencionar Imperativo Gráfico, Carteles Internacionales para la Justicia Social, la Paz y el Ambiente, que organizó con Chas Mavian Davis y Frank Baseman. El 25 aniversario del premio AIDS contra el SIDA con Javier Cortés y la última exhibición que Elizabeth Resnick ha curado tiene que ver con, y se llama así, los derechos de las mujeres, son los derechos humanos. Y esta exposición es una exposición basada en la equidad de género, la violencia y la discriminación. Sus publicaciones incluyen catálogos de muchísimas exhibiciones que tienen que ver con el desarrollo del diseño, de los diseñadores como ciudadanos, diseño para la comunicación, las cuestiones básicas del diseño gráfico conceptual, y una aproximación a la comunicación visual como una manera de resolver problemas. Además, en la actualidad, Elizabeth Resnick está investigando para Bloomsbury Academic y además también ha publicado algunas reseñas, comentarios, algunas entrevistas con los diseñadores más importantes a nivel mundial, algunas reseñas para iMagazine, Graphic Magazine, Tipográfica, AIGA Journal of Graphic Design, Graphies y algunos otros. También ha sido coautora de algunos ensayos que tienen que ver con el origen del diseño gráfico suizo en Boston y también ha escrito sobre tiene un proyecto, perdón, de mujeres diseñadoras gráficas del siglo XX. También ha impartido numerosos talleres, numerosas conferencias alrededor del mundo, en países como Estados Unidos, México, Irlanda, Gran Bretaña, China, Corea del Sur, Islandia, Taiwán y Bolivia. Sus carteles han sido aceptados en la Bienal de Cartel de Varsovia y en la Bienal Internacional de México. Le damos también la más cordial bienvenida a Elizabeth Resnick. Hola. That's all I have. I'm very happy to be here. I'd like to introduce what I'm going to present today so you understand in context that I'm going to tell, this is autobiographical. Bueno, buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy y quiero hacer una breve introducción de lo que estoy por presentarles el día de hoy para que entiendan el contexto, porque esto se trata de un proyecto autobiográfico. I'm going to tell you the story of my life. Les voy a contar la historia de mi vida. And hopefully it'll give you an idea of what you can do when you study design. Y tengo la esperanza de que esto pueda brindarles a ustedes una idea de lo que pueden hacer cuando estudian diseño. I'm scripted so that I say exactly what I need to say, but hopefully you will follow along with me. I'm going to tell you the story of when I came of age. Y bueno, aunque traigo un guión ya preparado, espero que puedan seguir la historia que les voy a estar contando, que es la historia de cuando me convertí en una persona mayor de edad. I am a child of my time.
I have been profoundly influenced and shaped by the time period in which I have lived. Each of us, in our own individual way, are part of a much larger societal structure. Although it is very human to think of ourselves as completely unique, in reality, few of us are raised in a vacuum, untouched by the course of history or our culture. I am a baby boomer. Baby boomer is the descriptive term for Americans born between 1946 and 1964. Bueno, yo soy hija de mi época y me he visto muy influenciada y configurada por la época en la que he vivido. Cada uno de nosotros, a nuestra propia manera, somos parte de una estructura social mucho más grande. Y aunque es muy humano pensar que cada uno de nosotros es completamente único, en realidad somos muy pocos los que podemos ser criados en un vacío que no se vea alterado por la historia o por nuestra cultura. Yo soy una baby boomer o una niña de la posguerra. Baby boomer o niños de la posguerra es un término que describe a los estadounidenses que nacimos entre 1946 y 1964. After World War II ended, 12 million American servicemen and servicewomen returned home to resume their lives as civilians. Some would be reunited with spouses and children, others to fiancés, boyfriends, or girlfriends. Many had someone special during their service activities. These relationships were fueled by common traditional values and ultimately led to marriage and family production, which secured the American way of life with its dreams of prosperity during this very hopeful time. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, 12 millones de estadounidenses que habían estado al servicio del ejército regresaron a casa para poder reanudar su vida como civiles. Algunos llegaron para reunirse con sus cónyuges y sus hijos, otros con sus prometidos y prometidas, con sus novios, sus novias. Muchos de ellos habían conocido a alguien especial durante su tiempo al servicio del ejército. Estas relaciones estaban impulsadas por valores tradicionales, comunes y corrientes que acababan por llevar al matrimonio y a tener una familia, lo que aseguraba la forma de vida estadounidense con los sueños de prosperidad que se tenían durante estas épocas de grandes esperanzas. A post-war euphoria would create a new generation of almost 76 million boys and girls, one baby every 8 seconds for 18 years. The 1950s and early 1960s were years of exceptional economic growth, fueled in great measure by the emergence of the baby boom generation and the subsequent growth of new markets to serve a child-centered nation. La euforia de la posguerra creó una generación de casi 76 millones de niños y niñas, que quiere decir que cada 8 segundos durante 18 años nació un bebé. En los años 50 y en los años 60 hubo un crecimiento económico excepcional impulsado en gran medida por el surgimiento de la generación de los baby boomers y el subsecuente crecimiento de nuevos mercados que se aprestaba a dar servicio a una nación que estaba centrada en los niños. My parents were married in 1946. They met at a Saturday night dance in Brooklyn, New York during the war years. I was born in 1948. Baby boomers were the indulged children of a new emerging middle class, and they came of age during the 1950s and early 1960s when racial segregation was legal, interracial marriages were taboo, and blacks and other minorities were marginalized and living on the fringes of American society. Women suffered the same fate as minorities and were victims of discrimination, routinely stereotyped in the job market and sharply limited in their
in their opportunities for higher education. Baby boomers were angered by what they perceived as senseless injustices and unfair treatment of minorities. They rejected their parents' conservative and consumer-driven lives by challenging societal standards towards sex, drugs, music, politics, and the acquisition of wealth. Mis padres se casaron en 1946, se conocieron en un baile una noche de sábado en Brooklyn, Nueva York, durante los años de la guerra. Yo nací en 1948. Los baby boomers fuimos los hijos consentidos de una nueva clase media que surgía y yo llegué a la mayoría de edad durante los años 50 y a principios de los años 60, cuando la segregación racial era legal, los matrimonios interraciales eran un tabú y los negros y las otras minorías eran marginalizadas del resto de la sociedad estadounidense. Las mujeres padecían el mismo destino que las minorías y eran víctimas de discriminación y siempre se les estereotipaba dentro del mercado laboral y tenían muy limitadas sus oportunidades para acceder al mercado de la educación superior. Los baby boomers estaban enojados con lo que percibían como justicias sin ninguna lógica y sin ningún sentido y por el tratamiento déspota hacia las minorías. Ellos rechazaban las actitudes y las vidas conservadoras y encaminadas al consumo que vivían sus padres y lo que hacían era desafiar los estándares sociales hacia el sexo, los narcóticos, la música, la política y la adquisición de riqueza. My generation became social cause oriented by embracing multiculturalism and diversity. We protested for equal rights for women. En nuestra generación se volvió más orientada hacia las causas sociales. Nosotros acogimos en la multiculturalidad y la diversidad y protestamos por los derechos, la igualdad de derechos para las mujeres. We protested for civil rights and independence from oppression for racial minorities. También protestamos a favor de los derechos civiles y la que dejara de existir opresión hacia las minorías raciales. And we protested to bring attention to the practice of racial, gender, and age discrimination in the workplace and to end police brutality. También protestamos para llevar la atención hacia la práctica de discriminación por causa de raza, género y edad en los trabajos y también para terminar con la brutalidad policíaca. And we actively protested against the tyranny and injustice of a war where thousands of young American men were routinely and unfairly drafted into military service, many against their will. Y también protestamos activamente en contra de la tiranía e injusticia de una guerra para la cual se reclutaba a miles de jóvenes estadounidenses de manera rutinaria e injusta para que se adhirieran al servicio militar, muchos de ellos en contra de su voluntad. During this turbulent time, my family lived in Queens, which is a suburb of New York City. I was 15 in the fall of 1963 when I entered the High School of Art and Design. Art and Design is one of a select group of New York City specialty high schools where applicants make their entrance exam and present a portfolio to be accepted. Yo, durante esta época tan turbulenta, mi familia vivía en Queens, que es un suburbio de la ciudad de Nueva York. En aquel entonces, en el otoño de 1963, tenía 15 años e ingresé a la preparatoria especializada en arte y diseño. Esta escuela es una de un grupo muy selecto de escuelas preparatorias de especialidad en la ciudad de Nueva York, en donde los postulantes deben hacer un examen de admisión y presentar un portafolio para poder ser aceptados. I'm going to go off script. So this is me
With my father, who worked in the music business, I won a t-shirt competition. It was called the MCI Good Guys, and I made braids on the t-shirt to turn it into the MCA Good Girls. Y entonces, bueno, esta soy yo en una fotografía con mi papá. Mi papá se dedicaba a la música y en aquel entonces gané un concurso de diseño de camisetas en donde la camiseta era los niños buenos del MCI y yo lo que hice fue del YMCA y lo que hice yo fue ponerle trenzas al muñequito para que fueran las niñas buenas del YMCA. I studied fashion illustration and advertising design along with the full course load of academic subjects required to earn my high school diploma. Unfortunately, much of the work I did as a teenager was lost, but the ink drawings I made for the French-American student newspaper survived in my scrapbook. Also, this fashion illustration I drew from a photograph. Y bueno, yo estudié ilustración de moda y diseño de publicidad, además del programa completo de materias académicas que se requerían para que pudiera obtener mi certificado de preparatoria. Por desgracia, mucho del trabajo que hice como adolescente se perdió, pero en mi libro de borradores o en mi scrapbook logré conservar los dibujos en tinta que hice para el periódico de los estudiantes franco-estadounidenses. También hice esta ilustración de moda a partir de una fotografía. In the 1960s, there was a strict dress code for young women. We wore skirts or dresses, silk stockings, and small-heeled shoes to school. This is high school. Fashion dictated that we wore lots of heavy eye makeup and styled our hair into towering bouffant hairdos. En los años 60 había un código de vestimenta muy estricto para las mujeres jóvenes. Teníamos que llevar vestido o falda, usar medias de seda y también zapatos de tacón bajo para ir a la escuela. Además, la moda dictaba que nos pusiéramos muchísimo maquillaje en los ojos y que nos hiciéramos algunos peinados que semejaban panales de abeja. I am 16 years old in those pictures. Esta es la preparatoria, yo tenía 16 años entonces. In early 1964, the Beatles arrived in New York, bringing with them a wave of British contemporary fashion styles like miniskirts, go-go boots, hip-hugger pants, and long, straight hairstyles. In 1960s, we were truly synonymous with the new, exciting, radical, and subversive events, and I lived in the epicenter. A principios del 1964 llegaron los Beatles a Nueva York y con ellos trajeron una ola de estilos de moda contemporánea británica como minifaldas, botas a gogó, pantalones a la cadera, además de cabello lacio y muy largo. De verdad, los años 60 eran sinónimo de eventos nuevos, emocionantes, radicales y subversivos y yo vivía en el epicentro. Off script. I met the Beatles in 1964. En 1964 conocí a los Beatles y eso no estaba en el Yeah, guión. my father worked in the music business. Porque mi papá trabajaba en el negocio de la música. Although I was accepted at Pratt Institute, I knew it would be best for me to attend an art college away from my New York-based family. I decided to enroll at Rhode Island School of Design. At that time, it's called RISD. At that time, RISD was a very small art college in Providence, Rhode Island. Here we dressed very informally with bell-bottom jeans and turtleneck t-shirts. What would have been an idyllic experience for this young, talented student body was actually a time fraught with fear and anxiety. Young men, our boyfriends, brothers, cousins, and neighbors were being pursued relentlessly by their local draft boards to enlist for military service. Y bueno, aunque me admitieron en el Pratt Institute, y yo lo que sabía es que sería mejor que fuera a una universidad
o una escuela de arte que estuviera lejos de mi familia que vivía en Nueva York. Entonces decidí inscribirme en la Escuela de Diseño de Rhode Island, conocida en aquel momento como Resnick, que era una muy pequeñita escuela de arte en Providence, Rhode Island. Ahí nos podíamos vestir con mucha informalidad, utilizábamos pantalones de mezclilla con pierna de campana y también utilizábamos camisetas con cuello de tortuga. Y lo que debió haber sido un momento idílico para esta estudiante que era yo, joven y talentosa, fue un tiempo lleno de miedo y ansiedad, porque los varones jóvenes, nuestros novios, hermanos, primos y vecinos, estaban siendo reclutados sin piedad por el servicio militar local para que sirvieran al ejército. Too many of these young innocents sent off to war returned home in caskets. Young women were exempt from military service because of our female sex, although numbers of brave young women did enlist in the military to serve their country in supporting roles as military administration or in the field as nurses. Y muchos de estos jóvenes inocentes que fueron enviados a la guerra regresaron a casa en féretros. A las mujeres jóvenes se les eximía de hacer servicio militar por causa de género, por ser mujeres. Y aunque hubo muchas mujeres jóvenes que sí se enrolaron en el ejército para dar servicio a su país, ya fuera como apoyo administrativo para el ejército o en el campo como enfermeras. As a stark contrast to this volatile political atmosphere played out daily on the nightly news, my undergraduate years as a graphic design major focused on learning reductive, modernist, formal vocabularies, ideally suited to the needs of corporate business or advertising environments. My parents had anticipated that I would return home from college to work as a creative in one of the many New York City advertising agencies. That plan was irreparably altered when, on the verge of my college graduation in May 1970, a national tragedy at Kent State University happened. Y en un apabullante contraste con esta atmósfera política tan volátil que nos pasaban todas las noches en la televisión, mis años de escuela como licenciada en diseño, estudiando la licenciatura en diseño gráfico, se concentraban en vocabularios reduccionistas, modernistas y muy formales que eran ideales para las necesidades corporativas o para los ambientes de la publicidad. Mis padres esperaban que yo regresara a casa después de concluir mi grado universitario para trabajar como creativa en una de las muchas agencias publicitarias en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, ese plan se vio alterado sin reparación alguna cuando al borde o casi para graduarme de la universidad en mayo de 1970 ocurrió la tragedia nacional de la Universidad de Kent State. On May 4th, 1970, the Ohio National Guardsmen marched onto the campus at Kent State University and fired their weapons into a crowd of unarmed students who were gathered to protest U.S. incursions in Cambodia as a military strategy of the war in Vietnam. 13 students were shot, 4 were killed, 9 survived. There was a significant national response to the shootings. Hundreds of universities, colleges, and high schools all across the United States went on strike. Art students, myself included, poured into the printmaking studios and letterpress labs to produce a multitude of anti-war visual propaganda closely mirroring the activity of the Atelier Populaire during the Paris student riots of May 1968. El 4 de mayo de 1970, la Guardia Nacional de Ohio marchó
y se adentró en el plantel de la Universidad de Kent State y dispararon sus armas contra una multitud de estudiantes que no estaban armados y que estaban reunidos para protestar en contra de las incursiones de los Estados Unidos a Camboya como una estrategia militar para la guerra de Vietnam. 13 estudiantes recibieron disparos, 4 de ellos murieron y 9 sobrevivieron. Y hubo una gran respuesta a nivel nacional a este ataque. Cientos de universidades, colegios y preparatorias cerraron en todos los Estados Unidos y 4 millones de estudiantes se fueron a la huelga. Los estudiantes de arte, como yo, e incluida yo, nos fuimos a los estudios de impresión y a las imprentas para poder producir una gran cantidad de propaganda visual en contra de la guerra, asemejando en gran medida la actividad que hubo en el Atelier Populaire durante los disturbios estudiantiles de París en mayo de 1968. At the RISD workshops, we created placards, posters, for an immediate protest march on the state capitol building in Providence, and 5 days later, we sent these materials and more on buses to Washington, D.C., where over 100,000 youthful demonstrators converged to protest the shootings and the continuing war. Caught in this vortex of this momentous event, I became aware, for the very first time in my life, how my skill set could be put to good use for purposes beyond the promotion or selling of commercial goods and services, a revelation toward a new way of thinking about practicing design. Y en estos talleres de RISD creamos carteles a manera de una protesta inmediata en contra de lo que había ocurrido en Providence, y 5 días después enviamos estos materiales y más autobuses a la ciudad de Washington, D.C., en donde había congregados más de 100,000 manifestantes jóvenes que protestaban en contra de los tiroteos y de la continuación de la guerra. Y fue que, atrapada en esta vorágine de este evento tan significativo, que adquirí conciencia por primera vez en mi vida de cómo mis habilidades podrían ponerse al servicio de propósitos más allá de la mera promoción y comercialización de bienes y servicios. Y esa fue una revelación hacia la nueva forma que tenía yo para pensar sobre el diseño. Much of the graphic design work I admired from this time period were anti-war posters. Mucho del trabajo de diseño gráfico que yo admiraba de este periodo eran carteles en contra de la guerra. Okay. Back to real life. De vuelta a la vida real. Thanks to a recruiting session I attended at RISD in the spring of 1970, I was offered a job at Hallmark Cards in Kansas City, Missouri, in their creative lettering department. Gracias a una sesión de reclutamiento a la que asistí en el Instituto de Diseño de Rhode Island en la primavera de 1970, me ofrecieron un empleo en Hallmark Cards en Kansas City, Missouri, en su departamento creativo. This work is all drawn, hand-drawn. There's no computers at this time. Este era trabajo que hacíamos completamente a mano. En esa época no trabajábamos con computadoras. Although I lasted only 7 months in that very strict corporate environment, in the very conservative Midwest of the U.S., I made good future use of the skill set I acquired at Hallmark Cards. Y aunque en este empleo solamente duré 7 meses, dentro de además un ambiente corporativo bastante estricto en la zona central de los Estados Unidos, que era la zona más conservadora, pude hacer un buen uso en el futuro de las habilidades que adquirí cuando trabajé en Hallmark. I returned to New York City and took a job as an assistant in a 2-person design studio, primarily serving the book publishing market. At the studio, I made many book covers, often utilizing my illustrative lettering skills. That is also me in the photograph being a liberated woman.
Bueno, regresé a la ciudad de Nueva York, tomé un empleo como asistente en un estudio de diseño formado únicamente por 2 personas, principalmente nos dedicábamos a darle servicio al mercado de publicación de libros, y en este estudio hice muchísimas portadas para libros. A menudo ahí tuve que utilizar las habilidades ilustrativas que había adquirido en mi empleo anterior, y la que está en la fotografía soy yo también, ya como una mujer liberada. In the summer of 1972, I wanted to escape New York City, so I accepted a job as a crafts counselor at the Shaker Village Work Group. This is a teenage summer program that occupied in a historic Shaker land and buildings in New Lebanon, New York. I met my future husband that summer. Victor was hired to teach the teens Shaker folk songs. En el verano de 1972 quería escaparme de la ciudad de Nueva York, entonces acepté un trabajo como consejera de oficios en el grupo de trabajo de Shaker Village, que era un programa de verano para adolescentes que se llevaba a cabo dentro del terreno de Shaker y en sus edificios. Esto era en la ciudad de Nuevo Líbano, en Nueva York. Ahí es donde conocí a mi futuro esposo en ese verano. Víctor trabajaba ahí dando clases de música folclórica a los adolescentes de Shaker. After the summer, I followed Victor to Cambridge, Massachusetts, where we lived commune style with other like-minded musicians. I joined the group as their designated graphic designer. Después del verano, seguí a Víctor, nos fuimos a Cambridge, Massachusetts, en donde vivimos, llevamos una vida estilo comuna, junto con otros músicos de ideas similares a las nuestras, y yo me uní al grupo como la diseñadora gráfica designada. During that time, I built up my freelance business working for the Animal Rescue League of Boston. Durante ese tiempo construí un negocio freelance y trabajaba para la Liga de Rescate de Animales de Boston. I also did ads and other promotions for Store 24, a 24-hour convenience store that catered to the counterculture crowd. Ahí también hice trabajo publicitario, hice anuncios para Store 24, que era una tienda de conveniencia que abría 24 horas al día, y era una tienda que daba servicio a la gente de la contracultura. In 1977, 2 life-altering events happened for me. I was hired by Seba Corning Diagnostics Corporation as a senior consultant designer working directly with Robert Potts, who was then head of design worldwide. I worked for Seba Corning for 20 years, designing packaging and marketing materials. En 1977 ocurrieron eventos que cambiaron mi vida. Me contrataron como diseñadora, como consultora de diseño en la empresa Seba Corning Diagnostics. Trabajé ahí directamente con Robert Potts, quien en ese entonces era el jefe mundial de diseño. Trabajé para Seba Corning durante 20 años haciendo diseño de empaques y materiales de mercadotecnia. And I was hired as a permanent half-time faculty member at Massachusetts College of Art, as it was known in those days. 22 years later, in the fall of 1999, I transitioned into a full-time design educator. In 2001, I became chair of Communication Design Department, and by 2007, I was a full tenured professor. Y me contrataron como miembro docente permanente de medio tiempo en el Massachusetts College of Art, así se llamaba en ese entonces. Es la Escuela de Arte de Massachusetts, y 22 años más tarde, en el otoño de 1999, finalmente me asignaron un puesto ya como maestra de diseño de tiempo completo. En 2001 me convertí en presidenta del Departamento de Comunicación y Diseño, y en 2007 me ofrecieron la plaza de tiempo completo ya como profesora. As a component of my service to the Boston design community, I served on the AIGA Boston chapter board for many, many years, organizing and designing for events and exhibitions, and too numerous to mention. Y como parte también de mi servicio dentro de la comunidad de diseño de Boston, fui parte
del consejo del capítulo de la AIGA de Boston durante muchos años. Ahí me dedicaba a organizar y a diseñar eventos y exposiciones que son demasiado numerosas para mencionarlas aquí. Those things are yellow. Eso debe ser Not amarillo, green. Eso no debe ser verde, eso es supuestamente amarillo. Sorry. Perdón. All right, that's not too bad. I have also kept active in the international political poster arena. También he participado de manera muy activa en el campo de carteles políticos internacionales. When I trained in graphic design at RISD in the 1960s, designers were essentially servants of business. Designers were given assignments where the content and the context was fixed, the copy was written, and the designer was challenged to give it form and nothing more. Cuando yo estudiaba diseño gráfico en el RISD en los 60, los diseñadores esencialmente eran servidores de los negocios o de las empresas. Los diseñadores se les asignaban tareas en donde ya había un contenido y un contexto fijo. Se escribía una copia y entonces el diseñador tenía el reto simplemente de darle forma y nada más. Actually, that one's in the Biennale, Este es de la Bienal, de hecho. and it's bright blue. Y debe ser, el color debería ser azul brillante. And this is neon orange. Y este debe ser un naranja neón. In the mid to late 1970s, I began writing design curriculum that mirrored my interest in advocacy and design authorship. I was given the opportunity to publish my Graphic Design 1 course curriculum in the form of a 10-chapter book. Each chapter was an assignment. Entre mediados y finales de la década de los 70 del siglo pasado, comencé a escribir un programa de diseño en el cual traté de reflejar mi interés por defender el diseño y la autoría. Y se me dio la oportunidad de publicar mi programa del curso de diseño gráfico número 1 en forma de un libro de 10 capítulos. Cada capítulo era una asignatura. This is completely illustrated with student work. Y este estuvo completamente ilustrado con trabajo de los estudiantes. Assignment 9 was titled The Vegetable Poster. The goal of this assignment is to introduce and encourage children 6 to 9 to eat more vegetables. I have raised 2 children, so I know how hard it is to get them to eat their vegetables. All the examples you will see in these early posters are made with cut paper. There were no computers. And hand lettering with gouache. There were also no personal computers at this time. This poster is by Miguel Mule and is an example of the power of the poster in getting across good messages in a fun and entertaining manner. La asignatura número 9 se llamaba el póster de los vegetales. La meta de esta asignatura era introducir y exhortar a los niños de edades de 6 a 9 a comer más vegetales. Yo he criado a 2 niños, entonces sé lo difícil que es lograr que ellos se coman los vegetales. Y todos los ejemplos que van a ver en estos primeros pósters los hicimos con papel cortado. Recuerden que en esa época no había computadoras. Y también hicimos todas las letras a mano con guache. No había computadoras personales en esa época. Este es un póster de Miguel Muel, el cual es un ejemplo del poder que tiene un cartel para transmitir mensajes de manera divertida y entretenida. Here my student Kaz Seeley plays on a child's fantasy world where asparagus stalks could be a medieval castle. Y aquí vemos a Cassidy que juega en un mundo de fantasía de niños en donde las varitas de espárragos podrían verse como castillos medievales. And who wouldn't love Margot Hieronymus's humor in depicting sunbathing hot chili peppers? ¿Y a quién no le gusta el humor de Margot Hieronymus cuando representa a chiles tomando el sol?
Everything that you see is green is really yellow. Todo lo que ven verde realmente es amarillo. Assignment 10 in my book was titled The Country Poster. The challenge for the students was to choose a country and interpret the feeling of this country through design and color. The only copy to appear on the poster is the name of the country. That should be integrated into the larger composition. Here, the shadows cast from camels crossing the Sahara Desert spell out Morocco. La asignatura 10 se llamaba o se titulaba El cartel del país. El reto aquí era que los estudiantes escogieran un país e interpretaran el sentimiento, diseño y color de ese país de manera gráfica. La única copia que aparece en el póster es el nombre, o lo único de texto que aparece es el nombre del país, el cual debe estar integrado a una composición mucho mayor. Aquí la sombra que se emiten desde los camellos que van cruzando el desierto del Sahara, escriben la letra, el nombre del país, que es Marruecos, Morocco. Students also took the opportunity of making political statements. This poster was made during the period of Iran's civil war that ended the Shah of Iran's regime. Los estudiantes entonces también tuvieron la oportunidad aquí de hacer declaraciones políticas. Este cartel se hizo durante el periodo de la Guerra Civil de Irán, que llegó a su fin con el régimen del Shah de Irán. And here is a masterful cut paper portrait of labor activist Lech Wałęsa, Poland's solidarity leader who worked to free Poland from communist rule in the 1970s and 80s. Este es un muy buen retrato hecho en papel cortado del activista laboral Lech Wałęsa, el líder solidario de la solidaridad polaca, que trabajó para liberar a Polonia del régimen comunista entre 1970 y 1980. And the last one, here is Phil Rivas, who is an African American, creates a dramatic visual demonstration of apartheid in the Republic of South Africa. Y este póster es de Phil Rivas, un afroamericano, que con este póster lo que hace es crear una demostración visual dramática del apartheid en la República de Sudáfrica. In 2003, I published my second book, a collection of 42 graphic design and typography assignments written by college educators to teach the fundamental design concepts and techniques, and it is richly illustrated only with actual student work. In Chapter 6, titled Visual Advocacy, I showcase my thinking in creating assignments to challenge design students to think beyond the means or the needs of business and commerce. En 2003 publiqué mi segundo libro, que es una colección de 42 tareas o asignaturas de diseño gráfico y tipografía, escritas por educadores, maestros de universidad. A través de este material se enseñan los conceptos y técnicas fundamentales del diseño. Y es un libro que está ricamente ilustrado, con trabajo también de los estudiantes. En el capítulo 6, que se llama Visual Advocacy, muestro mi pensamiento acerca de cómo crear asignaturas para dar retos a los estudiantes de diseño para que piensen más allá de las necesidades de las empresas y del comercio. One assignment was titled Human Rights Advocacy Poster. Students were given a copy of the United Nations 1948 Universal Declaration of Human Rights document and asked to choose one of the rights to visualize in the form of a poster. Here we see Rita Ferrara chooses Right 16 to comment on illegal immigration. And Right 16 says, all people deserve the right to peacefully obtain basic human necessities in times of dire need, including food, water, and basic shelter, even if it violates the law. Una de las tareas se tituló el póster en defensa de los derechos humanos. A los estudiantes en este caso les dimos una copia
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, escrita en 1948, y les pedimos que escogieran uno de los derechos para que los visualizaran en forma de un cartel. En la fotografía vemos a Rita Ferreira, quien escogió el derecho número 16 para hablar sobre la inmigración ilegal. El derecho 16 dice que todas las personas merecen tener el derecho de satisfacer sus necesidades básicas de manera pacífica en tiempos de apuros, incluyendo alimento, agua y cobijo, incluso cuando esto se hace en violación de la ley. Off script. Rita was an illegal immigrant from Portugal. Rita era una inmigrante ilegal, indocumentada, proveniente de Portugal. All people deserve the right to be free from persecution or discrimination based on any physical feature or quality, including race, gender, disability, age, sexual orientation, or any other physical feature or aspect. This is right 3. Bueno, y el derecho número 3 es el que habla sobre el derecho que tienen todas las personas a la libertad, al no ser perseguidos ni discriminados con base en ninguna característica o cualidad física, incluyendo raza, género, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra característica o aspecto físico. Another assignment brief that I set each fall to my third-year graphic design students is titled Designing Dissent. The students are challenged to research a topic or issue, determine an appropriate conceptual direction, and produce 3, not 1, but 3 posters in an ongoing series to inform, empower, or educate a target constituency that would benefit most by the message. Otra tarea que hacíamos todos los otoños con mis alumnos de tercer año de diseño gráfico es la que se titula Designing Dissent, o disentimiento en el diseño. Pues una serie de pósters por la defensa de los derechos. Los estudiantes aquí tenían el reto de investigar sobre un tema o algún asunto y determinar alguna dirección conceptual apropiada para producir 3 carteles, no 1, sino 3, en lo que se convertiría en una serie continua con el fin de informar, empoderar y educar a un público específico que se beneficiaría por estos mensajes. Check 'em, handle 'em, squeeze 'em. Colleen Venerable uses humor to encourage women to check their breasts for lumps. This poster series was designed for placement in our subway system. Chécalos, manipúlalos y apachúrralos. Aquí, bueno, Colin Venable utiliza el humor para exhortar a las mujeres a checar sus senos. Esta serie de pósters estaba diseñada para colocarse en los vagones del metro. Of course, they're yellow, right? Lemons are yellow. Y por supuesto deben ser amarillos, ¿no? Los limones deben ser amarillos. Sorry, I'm upset over the color. Perdón, estoy un poco molesta por el color. Erica Sullivan speaks directly to parents to remind them that they play a significant role in their child's journey through reading. These posters would be displayed in libraries and schools. Erika Sullivan habla directamente con los padres para recordarles acerca del papel tan importante que juegan sus hijos, que juegan ellos en el viaje de sus hijos a través de la lectura. Estos pósters se exhibían en bibliotecas y en escuelas. Off script. In the background of all the posters is the parent. It's very important. Es muy importante que noten que en el fondo de todos los pósters aparece el padre. Jesse Tubero targets young teenagers using comic book heroes that advocate the use of condoms in saving lives. These posters would be seen in teen community centers and high schools. Jesse Tubero se enfoca en los jóvenes adolescentes a través del uso de héroes de tiras cómicas en favor del uso de los condones para salvar vidas. Estos pósters se vieron en 10 centros comunitarios y preparatorias.
they are all holding condoms. Todos llevan condones en la mano. Kirkwood Printing Company produced a monthly creative calendar promotion that was sent out to their clients and the creative community in and around Boston. In 2008, I proposed creating a 12-month calendar on the topic of sustainability. Each student was assigned 3 of 12 selected sustainability terms. You can see them all there. Each month of the calendar would be a different term. Luego, Kirkwood Printing Company produjo una promoción mensual llamada Creative Calendar o el calendario creativo que se enviaba a sus clientes para, y a la comunidad creativa dentro de Boston y alrededor de Boston. En 2008 propuse que creáramos un calendario de 12 meses con el tema de la sustentabilidad. Cada uno de los términos de la sustentabilidad están descritos ahí, y a cada uno de los estudiantes se le asignaban 3 de estos 12 términos, y cada mes el calendario tenía un término diferente. Can you do the Spanish for the 12 terms? Y en español, bueno, los 12 meses, los 12 términos clave, ahí dice reutilizar, reducir, renovar, responsable, reciclar, repensar, rediseñar, restaurar, revisar, reinventar, respetar y reclamar y recuperar. The concepts and designs were developed through weekly critique sessions. Los conceptos y los diseños los desarrollábamos a través de sesiones críticas cada semana. In her poster series, Tegan Doucette explores ways that people can restore by composting, reuse by cutting down the use of plastic bags, and to revise our thinking about our use of plastic water bottles. En su serie de pósters o de carteles, Tegan Doucette explora las maneras a través de las cuales las personas pueden restaurar a través de la creación de composta, reutilizar, reduciendo el uso de bolsas de plástico o revisar nuestro pensamiento en torno al uso de botellas de plástico para agua. Reed Hannon also worked with the same 3 terms as Keegan did. Restore our planet's health, reuse objects to keep them out of landfills, and revise our thinking about creating alternative energy sources. Y Reed Hannon, al igual que Tegan, también trabajó con 3 de los mismos términos: restaurar la salud de nuestro planeta, reutilizar objetos para mantenerlos fuera de los rellenos sanitarios y revisar nuestro pensamiento en torno a la creación de fuentes de energía alternativas. A good history of design isn't a history at all. It is a history of ideas and therefore culture. This notion, put forward by the late great provocateur Tibor Kalman in the late 1990s, continues to resonate with me today. Graphic design history is about how we have come to know what we believe about design. We learn about known practitioners, their process, and their relationship to their work, and how their artifacts fit into a larger cultural context. This knowledge can serve both as a catalyst and foundation to help us develop our ideas and be inspired to understand our world. Una buena historia del diseño no es una historia del diseño, es una historia de ideas y por lo tanto de la cultura. Este concepto propuesto por el fallecido provocador del diseño Tibor Kalman a principios de la década de los 1990 sigue resonando conmigo en la actualidad. La historia del diseño gráfico tiene más que ver con el cómo conocemos lo que creemos acerca del diseño. Nosotros aprendemos de los profesionales conocidos, de sus procesos y su relación con el trabajo, y cómo los artefactos encajan en un contexto cultural aún más grande. Este conocimiento puede servir tanto como catalizador como base también, los cimientos para ayudar a desarrollar nuestras ideas, a inspirarnos y a entender nuestro mundo. Of all the delivery systems now available to explore these purposeful ideas and artifacts,
The exhibition format is the most immediate and effective means to tell our stories through a focused viewpoint. Unlike fine art, which is essentially about form, meaning the work's intent, function, and context as viewed through a formal lens, graphic design, in addition to its inherent formal considerations, is best scrutinized through the wider lens encompassing culture, commerce, and the developing technologies. De todos los sistemas vectores que tenemos disponibles en la actualidad para explorar estas ideas y artefactos con propósito, el formato de la exposición es el medio más inmediato y efectivo para contar nuestras historias a través de un punto de vista enfocado. A diferencia de las bellas artes, en donde esencialmente todo trata de la forma, es decir, la intención del trabajo, la función del trabajo y su contexto, todo esto son cosas que se ven a través de un lente formal. A diferencia de esto, el diseño gráfico, además de sus consideraciones inherentemente formales, queda sujeto a un mejor escrutinio a través de una lente más amplia que abarca la cultura, el comercio y las tecnologías en desarrollo. Acting on this conviction, I have organized and curated 3 major design exhibitions during the 1990s, each with a different faculty partner, and 4 socio-political poster exhibitions, which I think of as narratives, from 2005 to 2016. Ahora, actuando con esta convicción, he organizado y curado 3 grandes exposiciones de diseño gráfico durante la década de los 90. Cada una la desarrollé con un colega docente y finalmente hicimos 4 exposiciones sobre pósters o carteles sociopolíticos, los cuales para mí son una narrativa, y esto se hizo del 2005 al 2016. And here are the other ones. Here are the last 4. Women's rights or human rights was just shown in San Luis Potosí as an exhibition as part of the Congress. Y bueno, aquí están ya las últimas, aquí están las exposiciones en las que trabajé y que curé. De hecho, la que tiene que ver con los derechos de la mujer y derechos humanos, bueno, esta se enfocó en temas de igualdad de género. So the first socio-political exhibition I did was called Graphic Imperative. La primera exposición sociopolítica que hizo se llamó Imperativo Gráfico. And this was actually shown in Mexico City in 2010 at the invitation of this university. Y esta estuvo aquí en la Ciudad de México en 2010 por invitación de esta universidad. And that's the cover of the catalog. Esta es la portada del catálogo. And one of the spreads. Esta es parte de la obra. The second socio-political poster exhibition I did was called Graphic Intervention. It is posters on AIDS awareness. Y la segunda exposición sociopolítica que hice se llamó Intervención Gráfica, y esta estuvo basada sobre todo en carteles acerca del SIDA. This was actually shown at the Querétaro Congress in 2012. Y esta en 2012 participó en la Bienal de Querétaro, en el Congreso de Querétaro. This is graphic intervention when it was on display at the Art Directors Club in New York City in 2012 as well. Esta es intervención gráfica cuando se expuso en el club de directores del Art Directors Club en Nueva York en julio de 2012. And the cover of the catalog. Esta es la portada del catálogo. And some spreads. Y parte de la obra. The third exhibition, socio-political exhibition I did was called Graphic Advocacy, and this is looking at posters from 2001 to 2012 when the poster migrates to the internet. Y esta última exposición sociopolítica se llama Defensa Gráfica, y esto incluye carteles de 2001 al 2012
y después estos son los últimos carteles impresos porque después el cartel migró a la internet. This is the cover. Esta es la cubierta, la portada, The inside, well, they all have essays y aquí, bueno, todos son puros ensayos and some spreads. y algunas muestras de carteles. And all of these exhibitions have websites that you can see all of this work and all of the texts and all of the essays. Y todas estas exposiciones tienen su propio sitio web, cada una de ellas, en donde ustedes podrán ver todos los carteles, con todos los ensayos, con todas las entrevistas que hubo dentro de los catálogos. And a student holding 3 of the catalogs. Y aquí vemos a una de las estudiantes con 3 catálogos en su mano. This is my latest exhibition. It's so new I don't have installation pictures in it yet, but it's called Women's Rights Are Human Rights, and it's international posters on gender-based inequality, violence, and discrimination. Y esta es mi última exposición, que es tan reciente que todavía no tengo imágenes de la instalación, pero la exposición se titula Los derechos de las mujeres son derechos humanos, y son carteles que están basados en la desigualdad de género, la violencia y la discriminación. And here's some spreads from the catalog. Y estas son algunas de las páginas del interior del catálogo. In the interest of time, this is my latest book. It's come out in April of this year. It contains, I'm off script now, in the interest of time. It contains case studies of educators from around the world, the projects that they give their students in social design. Y bueno, por cuestión de tiempo voy a salirme un poco del guión que tengo preparado. Este libro, este es el título de mi libro que se publicó apenas en abril de este año, y todo este libro consiste en puros casos de estudio de asignaciones y tareas que han dado los profesores a sus alumnos alrededor del mundo para que desarrollen carteles de contenido social. So I'm just going to go through some spreads really quickly so you can see it. Se los voy a mostrar muy rápido. This is the TOC, so you get an idea of all of the case studies submitted by international design educators. Este nada más es una muestra del índice para que se den una idea de la cantidad de trabajos que están presentando los profesores de todo el mundo. And they all begin with an introductory essay like this one by Andrew Shea. Todos comienzan con un ensayo de introducción, como este ensayo que escribió Andrew Shea. They all have an interview with a designer or a design educator about a project that he or she did with his students. Todos tienen una entrevista con algún profesor acerca del proyecto que hicieron con sus alumnos. And then there are the case studies. And the one that I had put up, I only put one up, was actually one that I did in my own classroom called the Family Van. Y todos tienen un caso práctico, y el que seleccioné para mostrarles a ustedes es uno que hice yo misma, que en este caso se llama el camión familiar. So I'm just going to scoot through this. Así que lo voy a pasar rápido. So these are the designs that my students did. Estos son los diseños que presentaron mis alumnos. They always start with brainstorming. Siempre empiezan con una lluvia de ideas. This was the director of the Family Van. The Family Van was a mobile health unit, and that's what it looked like, and people were afraid to go in it. Y bueno, esto es la idea que estaban teniendo para el Family Van o el camión familiar, que se veía así y la gente no quería subirse. Era una unidad móvil, un hospital móvil. So the challenge for my students was to design a van wrap for the communities that this mobile health unit visits, and they're primarily from the Caribbean. They're immigrants from the Caribbean. Entonces el reto que tenían mis alumnos era rediseñar todo el exterior de esta unidad móvil para que la gente acudiera a él, y estaba el mercado objetivo, era gente que provenía del Caribe.
For these projects, I always have the client in every single critique. Y entonces, aquí lo que hago con este tipo de proyectos es incorporar al cliente siempre en todas las sesiones de retroalimentación. They chose 5 designs, Entonces escogieron 5 diseños and then they took them out to the community, and they had the community vote on the one that they would like. y entonces lo que hicieron fue llevar estos diseños a la comunidad y hacer una encuesta en la comunidad para que votaran por el que más les gustaba. And this is the one that won that's not green. Y este fue el que ganó, que no es verde, no es verde. You have to look at the book to see what it really looks like. Así que van a tener que comprar el libro para poder ver el color, ¿verdad? And this is how big it is. Este es el tamaño que tiene en realidad esta unidad. Okay, the last thing. Design is a very powerful tool for shaping our world. Y lo último que quiero decirles es que el diseño es una herramienta poderosísima para darle forma a nuestro mundo. So you can see where I started Así que bueno, pudieron ver dónde inicié mi carrera and all the different paths that I went down, and they are all under the big umbrella of studying design. y todas las distintas vertientes que tomó este camino, aunque siempre cobijados por el gran paraguas que es el diseño. Muchas gracias.